Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a nuestra segunda parte de este estudio en los Gálatas, considerado unas 10 o 12 sesiones que estaremos realizando a través del grupo de nuestros hermanos y amigos internacionales. Queremos desearle las más ricas bendiciones a quienes escuchen este video. El tema es la ley o el evangelio, o el evangelio o la ley. Y hoy estaremos en nuestra segunda parte en Gálatas capítulo 2 del 15 al 21 y nos dice lo siguiente, en nuestro libro de Gálatas: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso que Cristo ministró de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás hubiera sufrido Cristo, dice la palabra del Señor. Le damos gracias a Dios por esta hermosa palabra. Bueno, y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy con una pequeña reflexión, meditando en un hecho que es muy frecuente en nuestras iglesias, y es todos los hermanos que vuelven atrás. Quizás esta es una preocupación de la gran mayoría de los pastores, de manera especial en nuestro tiempo. Aquel que vuelve atrás. Aquel que conoce, que se hace miembro de la iglesia, sigue los caminos del Señor, participa, y de pronto, por diversas razones, unas más que otras justificables, se vuelve atrás. Pensemos en eso y dejemos este pensamiento y esta reflexión como una ilustración para nuestro estudio. Porque el apóstol Pablo está planteando aquí precisamente este tema. O estamos con el evangelio o con la ley. El dilema, como lo hemos planteado en nuestro primer estudio, es que la composición de la iglesia en aquel entonces era de parte de un grupo judío que se convirtió al cristianismo, más los gentiles que vienen del mundo occidental, del mundo en general, que no tiene el trasfondo, ¿no es cierto?, de lo que es la Torá o el Antiguo Testamento. Por lo tanto, ahí se dan algunas tensiones de las cuales los escritos del Nuevo Testamento nos muestran, ¿no es cierto?, cómo las comunidades cristianas tenían este problema. Pero ya dijimos que este problema de la ley y el evangelio, o el evangelio y la ley, no es un problema del tiempo del Nuevo Testamento solamente, sino que también es una problemática que vivimos nosotros. El legalismo, en este tiempo le llamamos el legalismo, es decir, vivir con reglas, vivir bajo determinadas normas, vivir bajo una obligatoriedad de una determinada religión. Y esto es un problema real, del cual no podemos escapar. El evangelio, ya como lo hemos definido y como lo define Pablo y como se define en general en la Biblia, es libertad. El evangelio es gozo, es alegría. El evangelio es compromiso y una responsabilidad que asume el discípulo. Por eso nos gusta la palabra discipulado. Pero veamos, comentemos brevemente qué es lo que Pablo plantea en estos versículos bíblicos. Se puede decir que aquí está el corazón de la epístola a los Gálatas, donde Pablo plantea la gran doctrina de la justificación por la fe, que también se va a plantear en la carta a los romanos. Y que va a ser la base, ¿no es cierto?, del movimiento de la Reforma que lidera Martín Lutero y de la cual todos nosotros descendemos. Esa doctrina
de la justificación por la fe es lo que nos hace a nosotros evangélicos. Y es lo que nos hace a nosotros adoptar esta posición a favor del Evangelio y no bajo las obras de la ley. Dice que Pablo llega a una conclusión, que la observancia de la ley no conduce a una correcta relación con Dios. Quizás puede haber una relación de tipo religioso, pero la mejor relación con Dios se consigue a través de la justificación por la fe. Es decir, a través de la fe en Jesucristo, nosotros accedemos a Dios. Entonces, antes, y Pablo está hablando de su propia experiencia, porque antes él fue un celoso fariseo, fue un fariseo de fariseos, fue un maestro de la ley. Es decir, él se esforzaba en guardar la ley, pero en su propia experiencia él se da cuenta que no alcanza el resultado que él esperaba con esta observancia de la ley. Pero ahora en Jesucristo, por la fe de Jesucristo y por la fe en Jesucristo, que queda muy claro acá, ¿no es cierto?, en este texto bíblico, él llega a tener una nueva experiencia, pero junto con una nueva experiencia, también una nueva comprensión, ¿no es cierto?, de lo que significa alcanzar esta relación correcta, relación y justa relación con Dios. Se dice que la expresión por la fe en Jesucristo se repite 3 veces en estos versículos que hemos leído. Y también se niega, ¿no es cierto? Se dice no por las obras. Es decir, las obras de la ley son consideradas nulas. No se le da un lugar. Se dice no por las obras de la ley. Por lo tanto, Pablo hace una primera afirmación, ¿no es cierto?, que es a través de la fe en Jesucristo se llega a una correcta relación con Dios. En segundo lugar, lo que deja claro el apóstol Pablo en este pasaje a los Gálatas es que los judíos y los gentiles están en la misma igualdad de condiciones frente a Dios. Es decir, no existe un privilegio especial para el pueblo judío. Todos, de una u otra forma, deben pasar por el filtro que se llama Jesucristo. Y no es cualquier filtro, es la fe en Jesucristo. Es decir, si tú no tienes fe en Jesucristo, no vale nada que hayas nacido en la nación de Israel ni que coloques una bandera de Israel en tu iglesia. Si tú no has nacido de nuevo, si tú no has pasado por ese sedazo, por ese filtro que podríamos decir, es Jesucristo. Es decir, judíos y gentiles. Judíos son los que provienen, ¿no es cierto?, de la nación judía. Y gentiles, todo el mundo griego occidental en general, en el cual también estamos incluidos nosotros. Están en igualdad de condiciones y acceden a la vida con Dios a través de la gracia en Jesucristo. Si no creen en Jesucristo, tenemos que recordar el Evangelio de Juan 1, 11 y 12, dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas aquellos que le recibieron, a aquellos, ¿cierto?, que le recibieron, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esto es válido. De acuerdo a este texto, esto es válido entonces para judíos como para gentiles. Pablo dice que cuando se derribe algo, cuando se derriba un edificio, no puedes volver a tomarlo para volver a reconstruirlo, sino que tú haces un edificio nuevo. No, lo que derribaste ya no lo puedes construir, eso es lo que se trata de decir. Pero de alguna manera lo que Pablo quiere decir es que no es posible volver atrás. Y esto nos va dando una respuesta a nosotros, a nuestra inquietud, a la ilustración que poníamos. Es obvio que hoy en día tenemos mucha hermandad, mucha gente que vuelve atrás. ¿Qué ha pasado? Entonces la relación de esa persona no estaba basada en la fe en Jesucristo, sino que estaba basada quizás en una filiación cristiana, es decir, era miembro de una iglesia. Quizás mucha gente proviene de familia que su abuelo o su antepasado fueron pastores, fueron líderes de una determinada iglesia y ellos fueron quedando por tradición dentro de esa iglesia. Pero llegado algún momento, alguna situación o alguna crisis, esta gente volvió atrás. Pablo da en el clavo. No se puede volver atrás. Es decir, si alguien es cristiano, en Gálatas, por ejemplo, lo que está planteando,
no puede volver a ser judaizante o observante de la ley. En el tercer lugar, para ir cerrando, ¿no es cierto?, estos estudios queremos que sean breves, no que sean... quizás es un pasaje que es el que más hemos leído, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero aquí, en este pasaje, no solamente habla, ¿no es cierto?, de esta idea, ¿no es cierto?, que ha sido inspiración para muchas alabanzas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el morir es ganancia, ¿no es cierto? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Este texto es tan fabuloso. Nos muestra un aspecto muy importante. Este morir en Cristo, ¿no es cierto?, es resaltar lo que se conoce como la teología de la cruz. Y que hoy en día es algo que se está dejando de lado. Hoy en día vivimos lo que se conoce como el evangelio light, en que no se le habla a la gente de sufrir, no se le habla en el discipulado, y si es que se hace discipulado, muchas iglesias no hacen discipulado, no se le habla, ¿no es cierto?, lo que Jesús pidió de que cada uno tome su cruz cada día y me siga. Por lo tanto, Pablo está colocando un acento muy importante, que es identificarnos con la muerte de Cristo. No porque podamos gozar en lo que es una muerte, sino que podemos ver que esa muerte, la muerte de Cristo en la cruz, fue la gracia de Dios que nos permitió la salvación. 3 cosas sobre este tercer punto, que es identificarse, ¿no es cierto? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué ya no vivo yo? Porque he muerto a mí mismo, es el planteamiento de Pablo. Primero, significa participar de los beneficios de la muerte de Cristo. Es decir, no se trata de quien mira, ¿no es cierto?, un féretro de alguien que murió y estamos exaltando la muerte, no. Sino que esta muerte es una muerte especial. Participamos de los beneficios, porque la muerte de Cristo produjo beneficios. El primero de ellos es la salvación, la justificación, la expiación de nuestros pecados. Por lo tanto, cuando nosotros nos identificamos, como lo dice Pablo, participamos, nos hacemos partícipes de esos beneficios. Luego, en segundo lugar, también participamos de los sufrimientos de Cristo, no porque nosotros vamos a morir autosacrificándolo o autoflagelándolo, sino porque accedemos al identificarnos a una profunda relación espiritual con el Señor. Si nosotros no tenemos esa profundidad, esa relación íntima con Dios a través de Jesucristo, no podemos identificarnos con ese sacrificio, con esa cruz. Por lo tanto, a los pies de la cruz de Cristo, una cosa simbólica, ¿no es cierto? Hay muchas alabanzas, himnos antiguos sobre esto. Solo nosotros lo podemos llegar a entender y a calificar simplemente en nuestra intimidad, en esta relación profunda con Dios. Y en tercer lugar, y en lo más importante quizás en lo que es la vida cristiana, que nosotros a través de esta identificación con el sacrificio de Cristo, le damos al sufrimiento un sentido creativo, es decir, no sufrimos por sufrir. Cuando pasamos, ¿no es cierto?, por las tribulaciones o por los sufrimientos, no estamos como cualquier mortal de esta tierra, ¿no es cierto?, que se lamenta, critica y, como se dice, da cosas contra todo lo que pilla porque siente que es injusto, sino que el sufrimiento se le da un sentido creativo, es decir, hay una enseñanza, aprendemos la experiencia negativa, la pérdida que tenemos muchas veces, ¿no es cierto?, en nuestras vidas, que no solamente significa la muerte de alguien o de algo, sino también a veces perdemos cosas y sufrimos. Pero cuando estamos amarrados o tomados a la cruz de Cristo, a ese sufrimiento le damos un sentido creativo, es decir, se transforma en algo nuevo. Y esto es un mensaje, porque si tú y yo podemos hacer esto, también lo podemos comunicar, lo podemos entregar a otros. Los verdaderos discípulos vamos a transformar aquellas cosas negativas en positivas. Vamos a transformar las pruebas y los sufrimientos en oportunidades. Bueno, vamos a ir finalizando esta segunda parte y diciendo, ser justificado, como manera de conclusión, ser justificado por la fe
en la muerte y resurrección de Cristo significa que hemos sido aceptados por Dios y ya no necesitamos cumplir ninguna ley. Primero, nos reconocemos pecadores, aceptamos humildemente delante de Dios que fuimos pecadores y estuvimos alejados de Él. Pero Dios ahora, en un acto libre y soberano, nos recibe, nos acepta, nos justifica, nos hace parte de su reino. Y esto es algo bueno, una buena noticia. Dios hizo todo en Jesucristo por nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros? No nos queda hacer obra ni obra de la ley, ni volver a la ley, ni volver al pasado, ni volver atrás, sino que aceptar esta nueva realidad y comenzar a vivir de acuerdo a lo que el Evangelio exige y no de acuerdo a lo que la ley exige. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto en el próximo capítulo con la ayuda del Señor. Dios te bendiga.